El informe para primer debate estaría listo el lunes. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a ti, buenos días con todos. Está con nosotros la asambleísta María Paula Romo del Movimiento Ruptura. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias. Al iniciar la semana en Loja, en referencia al alza en el bono de desarrollo humano, usted declaró que no se someterán al baratillo de ofertas. Pero lo cierto es que el bono se va a subir y no por decreto ejecutivo como se ha hecho siempre, sino a través de un proyecto de ley de urgencia económica que modifica 3 impuestos y crea 2, cuando el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena el trámite ordinario y no el urgente para proyectos tributarios. ¿Cuál es la posición de Ruptura al respecto? Efectivamente, hemos sido muy críticos con que esta campaña se convierta en quién da más, quién pone $10, $15 más al bono, y lo cual significa también una falta de respeto para la población más pobre del país que requiere de esta política de transferencia de efectivo para atender una situación emergente, para atender una situación de extrema pobreza. Entonces, no es que desconocemos la importancia que tiene el bono, es una política de transferencia de efectivo, se hacen políticas de estas en 18 países de la región, pero también tenemos que pensar en algo. Estas políticas deben ser transitorias. No es que un país desea que toda su población o que la mitad de su población esté cubierta por un bono de desarrollo humano, que no importa si es de 35, de 50 o de 70, es absolutamente insuficiente para satisfacer de forma definitiva las necesidades de una familia. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo cada vez menos personas lo van a necesitar. Por eso lo que sí deberíamos estar debatiendo es cómo se explica que al inicio del gobierno más o menos 1 millón de personas recibían el bono de desarrollo humano y hacia el final de este periodo, más o menos el doble de personas requieren de ese mismo bono cuando se anuncia que hemos tenido números extraordinarios de crecimiento, de ingresos y demás. Eso en lo que tiene que ver con el bono, pero hay todo un debate paralelo que es esta idea de financiarlo con el proyecto y con algunos tratamientos respecto de la banca que esto incluiría. Algunas ideas básicas, Alfredo. ¿Cuántos banqueros habrán en el país? ¿30, 40, 50? Entendido cómo se ha armado la discusión. Esa no es nuestra preocupación, obviamente, pero cuando se discute sobre las utilidades de la banca o sobre la salud del sistema financiero, nuestra preocupación sí son los depositantes, los ciudadanos, porque el banquero no pierde, no se empobrece, no quiebra. Es lo que hemos visto también en la crisis anterior. Los países quiebran con un sistema financiero que no funcione. Entonces, si es que la banca tiene utilidades extraordinarias, probablemente lo primero que tendría que hacer el gobierno es que COFIEC haga alguna pasantía en esos bancos, porque es el único banco, el administrado por el Estado, es el único banco que en este periodo no tiene ganancias. Eso como primer punto. El segundo punto es, qué grave que si es que eso le preocupa al gobierno, solamente se convierta en un asunto de reforma legal o en un asunto que atacar desde la política cuando el candidato banquero propone la subida del bono. Antes de eso, las utilidades de la banca estaban bien explicadas. Y el tercer punto que yo quisiera señalar es que cuando hablamos de que la banca ha tenido, por ejemplo, el año pasado 200, 300 millones de utilidades y decimos ya le vamos a impedir que tenga un monto de ese tamaño, no estamos hablando de sacarle las utilidades del bolsillo al señor dueño del banco o al señor accionista mayoritario del banco. Es que esas utilidades, al menos en los últimos 5 años, se han reinvertido en un promedio del 60% para recapitalizar, para provisionar al sistema financiero, y entonces eso sí nos debería preocupar a todos los ciudadanos. Esas utilidades no le estamos sacando del bolsillo a alguien, le estamos sacando de las provisiones que la banca debería hacer en este momento en donde hay grandes utilidades, de acuerdo, que no se repartan, que no se distribuyan, y eso es facultad de la Superintendencia de Bancos. Pero entonces, en este momento hay que crear provisiones que sostengan el sistema cuando el ciclo económico decaiga. Esa es la preocupación, esa es la discusión. Aquí hay un detalle sobre esto de las utilidades. El 3 de diciembre del 2009, su alterno, Manuel Pérez, votó a favor del proyecto de ley de reforma tributaria que en su artículo 11 dispone que las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos. Esto para todas las empresas. Luego añade, en el caso de instituciones financieras privadas, cooperativas
cooperativas de ahorro y crédito y similares también podrán obtener dicha reducción siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo. Ahora, esto está claro, eso fue hace 3 años, todos estuvieron de acuerdo, quienes estaban con el gobierno, votó en contra de la oposición. Pero inicialmente el presidente Correa anunció que la elevación del bono se haría con el exceso de utilidades de la banca por esta rebaja de 10 puntos, que no es solo para los bancos como ya hemos visto. Ahora, ¿qué resulta? Según él explicó el sábado pasado, este llamado exceso de utilidades apenas llega a 18.3 millones y subir el bono cuesta 300 millones. Entonces ahora resuelve clavar 5 impuestos a la banca, que como usted dice no es que los pague el dueño del banco, porque el candidato presidencial Guillermo Lasso, que propuso el alza del bono, resulta que es accionista de un banco. Entonces, el punto es este: ¿es aceptable que la Asamblea deje pasar por el Ministerio de la Ley un proyecto que incluso no debe seguir este trámite? O sea, ¿se va a tomar alguna iniciativa al respecto de parte de que quienes como ustedes tienen estos conceptos claros respecto a lo que es el bono, a lo que son las utilidades de la banca? Mire, por el Ministerio de la Ley no deberíamos permitir, sobre todo en el caso tributario, que es algo que yo he repetido varias veces en el Pleno de la Asamblea. El motivo por el que existen los parlamentos en su inicio, en la historia, fue precisamente para que los gobiernos no puedan hacer reformas, poner impuestos sin consultarle a la población. Entonces, la razón misma de que exista un parlamento es el revisar el tema tributario. No podemos permitir, en particular, que un impuesto, que cualquier impuesto se apruebe de esta manera, como ya sucedió hace algunos meses en la Asamblea Nacional. Esto no deberíamos permitirlo. Para eso, el proyecto se ha escuchado ya, se ha hecho ese anuncio, se debatiría en primera instancia el próximo lunes en la Asamblea Nacional y luego queda tiempo suficiente para elaborar el informe de segundo debate y para tomar decisiones en la Asamblea Nacional y que nadie rehuya a esta responsabilidad. Nosotros, quiero repetir eso nuevamente, nos parece que es una falta de respeto el que en este momento electoral parezca que estamos subastándonos la campaña, subastándonos los votos de una parte de la población, anunciando quién sube el bono. Lo que claro, pero ahí el asunto es, ¿pero qué es lo que se podría resolver o qué considera que se debería resolver? Porque como urgente no se debe tramitar, se debería devolver. Y luego es por decreto ejecutivo que se hace siempre esta alza. O sea, eso es lo que debería resolver la Asamblea. La Asamblea no necesita resolver que algo se haga por decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo lo puede expedir el presidente de la República en cualquier momento sin que la Asamblea se pronuncie en ningún sentido. Lo que la Asamblea debe tratar es estos temas. ¿Qué efectos puede tener? No para el interés del señor accionista del banco. ¿Qué efectos puede tener para el sistema financiero, para el país, para la economía ecuatoriana un determinado tipo de medida? ¿Qué efectos puede tener para la confianza, para la estabilidad del sistema, si es que esta es la forma correcta de financiar el presupuesto, si es que este es el gasto que tiene que privilegiarse? Eso tiene que discutir la Asamblea. Y por supuesto, la Asamblea también debería pedir 30 cuentas. días, por eso es que la ley dice que debe haber un trámite ordinario. Ahora hay otro asunto, porque hay otras proyecciones que no solo se refieren a la banca, ya que hay 14 sectores económicos que tienen mayores utilidades que la banca. Entonces, ¿es legítimo poner techo a utilidades y salarios en el sector privado cuando el sistema de equidad tributaria aprobado en Montecristi precisamente prevé que quienes más ganan, más impuestos pagan? O sea, esa es la forma justamente de que los ricos redistribuyan la riqueza, o sea, no imponiendo techos. Dos preguntas distintas. La una, la de los 30 días. El momento en el que el proyecto sea calificado como económico urgente, ese es el trámite que tiene que darse. La Asamblea no puede alterar el trámite. Así lo dice la Constitución, así lo dice la ley. Respecto del trámite, hay que pronunciarse dentro. No dice eso. La Constitución dice que se aprueba o se niega el proyecto o se modifica. Exactamente. Pero un proyecto se puede negar justamente porque no se encaja con la ley, pues eso es ilegal. Pero no se puede transformar el trámite, es a lo que me refiero, Alfredo. No se puede decir, entró como económico urgente y ahora lo vamos a convertir en un trámite regular. Eso no se puede hacer. Calificado el proyecto, yo digo negarlo, el trámite que tiene porque es justamente no se encuadra en lo que esa es dice una la ley. opción. Ahora, yo creo que tenemos suficientes motivos dentro del proyecto de ley para enfrascarnos en un problema de formas. Es decir, si es que el proyecto dice exactamente lo mismo y tenemos un plazo más amplio, o no se califica como económico urgente, ahí ya vamos a estar de acuerdo con lo que dice el proyecto. Creo que ese también es un debate que hay que hacerlo. No es un problema de plazos, es un problema de fondo. Y también es un problema de técnica tributaria, sin duda, porque entonces podríamos hacer una lista y decir, ¿qué sector ha ganado más que la banca? Qué sé yo, telecomunicaciones, construcciones, por poner 2 ejemplos
ejemplos de sectores económicos que han tenido importantes utilidades en este periodo, y entonces uno empezaría a diseñar ad hoc, a propósito, ¿no es cierto?, impuestos determinados para determinados sectores. Pero aún en ese caso, que sería antitécnico, que no se ajusta a la forma en la que hay que cobrar impuestos, y es correcto, un Estado tiene que hacerlo, pero aún en ese caso deberíamos discutir con especial cuidado el tema del sistema financiero. La experiencia ecuatoriana es muy reciente como para que hayamos perdido la memoria de lo que, por ejemplo, el impuesto del 1% de circulación de capitales significó con el transcurso del tiempo para la crisis del sistema financiero. Estamos viviendo la crisis de los sistemas financieros de los países europeos. No podemos perder de vista que una de las prioridades del Estado, no de los banqueros, del Estado para proteger a sus ciudadanos, es tener un sistema financiero sólido, un sistema que sea capaz de hacer provisiones y un sistema que sea saludable, no por el bien de los banqueros, sino por el bien del país. Y justamente, yo quiero también a eso añadir que bien nos haría en los bancos que administra el Estado aprender a hacer un poco de utilidades, ¿no? Porque en un periodo pero ese que es el para la problema. banca Ahora que usted señala eso, en 12 años, COFIEC tiene pérdidas. En 12 años se ha dado el primer caso de crédito vinculado y especulado bancario en un banco del gobierno. Entonces, en el caso de USAC COFIEC, luego de que ha transcurrido casi un mes de que el superintendente de bancos informó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y al fiscal, esto fue el pasado 3 de octubre, hoy 28 días, de que el crédito a DUSAC era vinculado y en consecuencia constituía peculado. El fiscal general recién ha ordenado medidas cautelares, pero solo contra 2 de los implicados. ¿Qué opina usted de la actuación del fiscal? Mire, el fiscal tendrá que examinar qué posibles delitos se han cometido, y a mí me parece que también es muy grave el informe de la Comisión de Fiscalización. El informe dice muy poco respecto de la responsabilidad política, que es lo que le corresponde a la Asamblea, pero eso sí se atreve a decir que las investigaciones deberían hacerse respecto de quienes entregaron información. Esto es que estamos viviendo en un mundo al revés. Las personas investigadas se les hace homenajes, y a las personas que permiten la investigación se pide que sean sancionadas por alterar los derechos de intimidad. En este caso, la Fiscalía ojalá pueda hacer un mejor trabajo que la Asamblea Nacional, pero ojalá ese trabajo no sea buscar chivos expiatorios. Ahora, Ruptura, como usted acaba de señalar, es un movimiento nuevo de gente joven que busca profundizar democracia y libertades. Y en esa línea colaboraron con el presidente Rafael Correa durante 4 años. Pero a cada rato hay situaciones que ponen en entredicho a la nueva institucionalidad de la República. Veamos lo que ha ocurrido con la nueva Corte Constitucional. La lista de los nuevos jueces constitucionales quedaría conformada por Wendy Molina Andrade, de 37 años, actual asesora del presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, quien también será miembro de la Corte, pues fue reelecto. Es presidente del organismo desde el 2007. Alfredo Ruiz Guzmán, desde el año 2000 hasta la fecha, es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Tatiana Ordeñana actualmente es miembro del Consejo de Participación Ciudadana. María del Carmen Maldonado es asesora en el Consejo de Participación Ciudadana. Ruth Zeni Pino Argote, actual integrante de la Corte Constitucional. Antonio Gallardo, ministro fiscal del Guayas desde el 2007 hasta la actualidad. Fabián Jaramillo, coordinador jurídico en las Emplades. La quinta mujer que conformará esta nueva corte es Livia Fernanda Rivas, de 34 años, actual prosecretaria de la Asamblea Nacional. La integración fue modificada con la inclusión del doctor Manuel Viteri gracias a la recalificación que solicitó y tal vez por el mérito de haber declarado constitucional el veto modificatorio a las reformas electorales. Él también es un juez reelegido. ¿Qué opina de la nueva Corte? ¿Profundizará democracia y libertades como aspira Ruptura y qué es lo que ha venido luchando Ruptura ya desde hace casi 10 años? Con la corrección que usted ha hecho, la última persona en integrar la Corte no sería Livia Rivas, sino Manuel Viteri. Y eso quiere decir que, haciendo memoria, yo presenté impugnaciones a 5 de los hoy 9 miembros elegidos de la Corte Constitucional, cuando empezó el proceso en el que nos dijeron sí, que los ciudadanos puedan presentar impugnaciones. En mi caso, la comisión de selección, la comisión calificadora, ni siquiera me permitió ir a una audiencia para explicar los motivos,
porque rechazaron mi solicitud diciendo que no había presentado una copia de la cédula y que por lo tanto no se podía conocer la identidad de quien impugnaba a los candidatos. Es una corte que, a mi pesar, debo decir que era previsible que suceda, una corte en la que se está pagando favores o a exmiembros de la Corte Constitucional que han hecho fallos al menos polémicos, por decirlo de alguna manera, y también al exfiscal general Antonio Gagliardo por su impecable actuación en el caso Chuquiseven. Ahora pasemos a otro tema sobre candidaturas. ¿Ruptura lanzará candidato a presidente de la República? Sí, ese es el escenario sobre el que estamos trabajando. Le digo, estamos trabajando y haciendo consultas porque hay procedimientos internos que cumplir. Las candidaturas, todas tendrán que ser ratificadas en nuestra Convención Nacional el 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Quito, y el escenario que estamos examinando es precisamente ese, el de participar con candidatos propios, inclusive a la presidencia de la República, con apertura suficiente para incorporar en nuestras listas a diferentes sectores con los que coincidimos en una visión del país, a diferentes generaciones, a diferentes regiones en el país, a la diversidad con la que creemos que se puede construir el Ecuador, pero también con una apuesta hacia el futuro. Y eso es lo que esperamos que se refleje con nuestras candidaturas. El nombre que estamos consultando y analizando es el de Norman Ray, y otro de los nombres de nuestros compañeros dirigentes nacionales es el de Francisco Jiménez. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días.